Les saluda el diácono Óscar Lopera este domingo quinto del tiempo ordinario, 7 de febrero de 2021. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En este quinto domingo del tiempo ordinario vamos a escuchar del libro de Job, capítulo 7, versículo 1, 4 y 6, 7. Al Salmo 146 vamos a responder: alabad al Señor que sana los corazones destrozados. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo 16-23. Y el Evangelio está tomado de San Marcos, en el capítulo 1, versículo 29 a 39. Lectura del libro de Job. Habló Job diciendo: el hombre está en la tierra cumpliendo un servicio. Sus días son como los de un jornalero. Como el esclavo suspira por la sombra, como el jornalero aguarda el salario. Mi herencia son meses baldíos, me asignan noches de fatiga. Al acostarme pienso cuándo me levantaré. Se alarga la noche y me harto de dar vueltas hasta el alba. Mis días corren más que la lanzadera y se consumen sin esperanza. Recuerda que mi vida es un soplo y que mis ojos no verán más la dicha. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 146, alabad al Señor que sana los corazones destrozados. Alabad al Señor que la música es buena, nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén, reúne a los deportados de Israel. Alabad al Señor que sana los corazones destrozados. Él sana los corazones destrozados, venda sus heridas, cuenta el número de las estrellas y a cada una la llama por su nombre. Alabad al Señor, que sana los corazones destrozados. Nuestro Señor es grande y poderoso, su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes, humilla hasta el polvo a los malvados. Alabad al Señor, que sana los corazones destrozados. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. El hecho de predicar no es para mí motivo de orgullo. No tengo más remedio, y ay de mí si no anuncio el Evangelio. Si yo lo hiciera por mi propio gusto, eso mismo sería mi paga. Pero si lo hago a pesar mío, es que me han encargado este oficio. Entonces, ¿cuál es la paga? Precisamente dar a conocer el Evangelio, anunciándolo de balde, sin usar el derecho que me da la predicación del Evangelio. Porque siendo libre como soy, me he hecho esclavo de todos para ganar a los más posibles. Me he hecho débil con los débiles para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos para ganar, sea como sea, algunos. Y hago todo esto por el Evangelio, para participar yo también de sus bienes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En aquel tiempo, al salir de Jesús y sus discípulos de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios. Y como los demonios le conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y al encontrarlo le dijeron:
Todo el mundo te busca. Él le respondió, vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido. Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una enferma en casa. No solo en la sinagoga de la que acaba de salir se encuentra Jesús con personas que sufren, que están limitadas en su actividad y en su libertad. Resulta que también en casa, en la de Pedro, hay dolor. Da la impresión de que los discípulos, tan pendientes de atender a las gentes de los caminos, se hubieran olvidado de la suegra enferma, pero al llegar a casa se lo comunican a Jesús, inmediatamente. Puede resultarnos curioso que, habiendo visto los discípulos algunas de las espectaculares curaciones del Maestro, no se les ocurriera mencionar a la suegra. Marcos no ha recogido cuál era la enfermedad ni cómo estaba de grave, pero en todo caso había tenido que meterse en cama. Pero este descuido es más habitual de lo que parece. No nos damos cuenta o no prestamos atención al estado de las personas que tenemos más cerca. La fiebre, el dolor y la postración, el desánimo, el cansancio, tantos malestares. También es frecuente que, aún sabiendo, no lo tengamos muy en cuenta y demos por hecho que tienen que comportarse como si estuvieran estupendamente, que colaboren, que estén de buen humor, que no molesten más que lo justo. En vez de comprender y disculpar su mal genio, su poca disposición a colaborar, sus nervios, su empeño en que estemos continuamente pendientes de ellos, perdemos la paciencia, les decimos 4 cosas, nos pueden las malas formas, y sin embargo tal vez andemos ocupados y pendientes en atender y hacer fuera de casa tantas obras buenas por otros que también lo pueden necesitar. Afortunadamente para ella, tampoco nos ha quedado su nombre. Jesús es invitado a la casa de Simón y Andrés, y casi como aprovechando las circunstancias, le ponen al tanto de la enferma. Le hablaron de ella. No le piden expresamente nada, solo le hablan. Le informan de que está mala en la cama, con fiebre. Con todo, están expresando su confianza con el Maestro. Me hace darme cuenta de nuevo de cuántas palabras sobran en nuestras oraciones, diciéndole a Dios lo que tendría que hacer. En la sinagoga recordemos la escena del Evangelio del domingo pasado. Había mandado callar al poseso de manera tajante, cállate. Y en el pasaje de hoy se dice que los demonios no les permitía hablar. Demasiado palabras. Me vienen a la cabeza aquello que explicaba Jesús a propósito de la oración. Cuando oréis, no seáis charlatanes como los paganos. Como los paganos. Podría haber dicho también, no seáis charlatanes como los demonios. También lo advertía hace 24 siglos el Coelet. Cuando presentes un asunto a Dios, no te precipites a hablar, ni tu corazón se apresure a pronunciar una palabra ante Dios. Dios está en el cielo, pero tú en la tierra. Sean, por tanto, pocas tus palabras. Coelet 5:1. He leído, no recuerdo dónde, unas palabras de una carmelita descalza. En la oración, dad el corazón a Dios, en vez de tantas palabras. Pues bien, a los discípulos les bastó con hablarle de ella, y lo dejaron todo en manos de Jesús. También lo que decimos respecto a la oración es aplicable al trato con los enfermos. A menudo nos llenamos de palabrería. Verás cómo te curas enseguida. Yo tengo un conocido que tuvo lo mismo que tú y salió adelante. Tienes que tener paciencia y hacer caso a los médicos, como si el pobre enfermo no estuviera dispuesto a hacerles caso. Si yo estuviera en tu lugar, cosa del todo imposible porque nadie puede estar en el lugar de otro. Incluso no te quejes tanto. Ten más paciencia, o no es para tanto. O es verdad que estás
Estas cosas se dicen con cariño, buena intención y pretenden ayudar, pero seguramente sería más adecuado el silencio. Jesús se acercó y la cogió de la mano. Sencillamente es una buena enseñanza para cualquier cuidador o enfermero, o para los que sabemos de alguien que está en cama. Acercarse físicamente, procurar ir, estar a acompañar al enfermo, es un gesto de cariño que vale más que 1000 palabras. No es lo mismo que una llamadita o que preguntar a quien sea cómo está. Acercarse y tomar de la mano es otro gesto importante. Cuando uno está pasándolo mal, cuando ayuda que te den la mano, o un beso en la frente, o un abrazo en silencio, las caricias, la ternura, las muestras de cariño nunca sobran, especialmente, pero no únicamente, cuando se trata de personas mayores. Es verdad que ahora lo de dar la mano, tocar, dar un beso, una caricia, son cosas prohibidas. Pero como alguien ha dicho por las redes, cuando no podemos abrazar a las personas que amamos, siempre podemos quererlas abrazándolas con una oración. Orar por los demás es una manera especial de amarlos y sentirnos unidos a ellos. El hecho de que Marcos nos diga que la suegra de Pedro está en la cama con fiebre, indica que no puede, como era propio de la mujer judía, servir, atender, acoger, dar la bienvenida a los huéspedes. Sin embargo, en cuanto se le pasó la fiebre, se puso a servirles. Parece como si el evangelista sugiriera que la falta de atención, de acogida, de servicio, fueran síntomas de que hay una enfermedad, de que algo no va bien, que hay algo que sanar. Y es cierto, porque cuando uno no anda bien física o espiritualmente, se centra en sí mismo, se encierra, incluso hasta puede volverse exigente y egoísta con los demás, pero no, sirve. Difícilmente es capaz de estar pendiente de los demás. En esta sociedad nuestra y en nuestra propia iglesia, en nuestras familias, en casa y comunidades religiosas, me parece a mí que el servicio, la atención, la acogida, no son asuntos de los que nos revisemos suficientemente, como tampoco valoramos y agradecemos a quienes lo hacen, hasta que un día dejan de hacerlo por el motivo que sea y nos damos cuenta del inmenso bien callado que estaban haciendo. Quizás Simón y Andrés se acordaron de la suegra enferma al entrar en casa y no ser atendidos como era normal. Hacer que el otro se sienta bien cuando se acerca a nosotros, atenderle, aceptarle, acogerle, es una importante clave espiritual, evangélica y evangelizadora. La acogida debiera ser un aspecto muy cuidado en nuestras parroquias, el lugar donde se recibe, ay Dios mío, algunos despachos y salas de reuniones que poco acogedores. Gente entrando y saliendo, interrupciones de todo tipo, pero también en el talante personal, las palabras y actitudes adecuadas. Un buen deseo para concluir estas sencillas reflexiones, que quien se encuentre conmigo, aunque sea para breve tiempo, se marche cuando menos mejor que cuando llegó, como proponía Madre Teresa de Calcuta, que se sienta saludado, acogido, escuchado, atendido, animado, y mejor aún si se siente sanado, comprendido, porque siguiendo el ejemplo de Jesús, se trata de tocar tu inquietud, tu corazón herido, su necesidad, se trata de tomarle de la mano y ojalá de ayudarle a levantarse y ponerse a su vez a servir. Nos queda para otra ocasión el fijarnos en la oración de Jesús, en este cuadro de ajetreos, demonios, curaciones, palabras y silencios que le llevó a irse a otra parte. Ahora, para terminar, la bendición que Dios le transmitió a Moisés para que a su vez le transmitiera a Aarón y Aarón la diera al pueblo. El Señor te bendiga y te protege, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre tu rostro misericordioso
y compasivo, y te conceda la paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mire qué sencillo. Y cuánto bien puede hacernos esta bendición cuando la hacemos mutuamente entre los esposos y lo hacemos a los hijos. Y a los hijos, en la medida que van comprendiendo y creciendo, los motivamos, los animamos a que bendigan a sus padres. Cuánto bien podemos lograr. Recuerden, hermanos, que estamos en el año de San José. Es importante volver a recuperar esa figura paterna, esa figura del padre que protege, que provee, que da la norma, que da la disciplina. Es importante. Y por eso les comparto la oración del Papa León XIII. A ti, oh bendito José. A ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación, y después de invocar el auxilio de tu Santísima Esposa, solicitamos también confiados tu patrocinio. Por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te tuvo unido, y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús, humildemente te suplicamos vuelvas benignos los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo, y con tu poder y auxilio socorra nuestras necesidades. Protege, providentísimo custodio, a la Sagrada Familia, la escogida descendencia de Jesucristo. Aparta de nosotros toda mancha de error y corrupción. Asístenos propicio desde el cielo, fortísimo libertador nuestro. En esta lucha con el poder de las tinieblas, y como en otro tiempo librasteis al niño Jesús del inminente peligro de la vida, así ahora defiende a la Iglesia Santa de Dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros protégenos con el perpetuo patrocinio, para que a tu ejemplo y sostenidos por tu auxilio, podamos santamente vivir y piadosamente morir y alcanzar en el cielo la eterna felicidad. Amén. El Señor esté con ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La Virgen los acompañe. Feliz domingo.